de los aviones parpadean, pues estamos viendo parpadear, como que aceleró más. Los astrónomos han detectado un asteroide de apreciables dimensiones cuya órbita cruzaría la órbita de la Tierra hacia el año 2005. Si ambos cuerpos se encuentran, se produciría una catástrofe de proporciones. ¿Estamos en peligro entonces? ¿O existen planes de contingencia, de defensa frente a estos peligros que vienen del espacio, ya sea de este tipo, de orden natural, o de otro tipo? A medida que se acerca el cambio de milenio, ciertos temores ancestrales tienden a resurgir. Sin ir más lejos, el año pasado, 2 películas casi idénticas mostraron lo que podría ocurrir si la Tierra fuese estrellada por uno o más asteroides. La imagen de los extraterrestres también ha vuelto a ser amenazante en los últimos estrenos cinematográficos. El año 96, la película El Día de la Independencia atrajo a más de 500.000 de espectadores chilenos que agotaron las entradas para ver los daños provocados al mundo por una invasión alienígena. Esta, finalmente, era rechazada por un equipo de sobrevivientes encabezado por el presidente de los Estados Unidos. Numerosos ufólogos aún se preguntan qué habrá querido decir Ronald Reagan cuando, siendo presidente de los Estados Unidos, comentó en una asamblea de las Naciones Unidas que los países del mundo estarían mucho más unidos si tuvieran la certeza de una amenaza de origen extraterrestre. Es un hecho que algunos gobiernos ya han convertido el tema en un debate oficial y público, como en el caso de Francia, Uruguay y Estados Unidos, donde periódicamente se redactan informes al respecto. En nuestro país hay reportes escritos sobre fenómenos extraños en el cielo, al menos desde el siglo pasado. ¿Qué sucede con ellos? A partir de 1947, cuando se inicia la era moderna de los ovnis con el caso de Kenneth Arnold, las denuncias han ido en aumento. El diario Las Últimas Noticias publica la historia de un militar chileno que un año antes, el año 46, habría visto un objeto volador no identificado sobrevolando el Morro de Arica. ¿Eran amenazantes todos estos reportes? ¿Qué podían hacer las autoridades del país al respecto? En 1977 el gobierno sentó las bases para el organismo conocido como CFA, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. En el año 1998, un congreso de ufólogos en La Serena envió una carta al presidente Frei pidiéndole iniciativas respecto a los ovnis, carta que él respondió oportunamente. El Ministerio de Defensa le contestó al grupo de ufólogos que existía un comité oficial que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está preocupado de estudiar y analizar y clasificar el fenómeno aéreo anómalo como tal. Este comité se creó el año pasado, en octubre, respondiendo, ¿no es cierto?, a una necesidad que había, ¿no es cierto?, de que este fenómeno aéreo anómalo existe en Chile, así como existe en otras partes del mundo. También, digamos, en Arica, ¿no es cierto?, durante los años anteriores, el año pasado, ¿no es cierto?, hubo una alarma pública, ¿no es cierto?,
en la ciudad de Arica, en el aeropuerto, a raíz, digamos, de algunas cosas que ahí se vieron. El 4 de abril de 1997 se produjo un hecho inédito. Por primera vez en Chile, la Dirección de Aeronáutica, como organismo oficial, confirmó a través de un comunicado la veracidad de las versiones sobre el avistamiento de un ovni en los cielos de Arica. Una luz desconocida habría sido observada sobre el morro. El tráfico aéreo aumenta cada día en nuestro país. ¿Están en peligro hoy día esas y otras actividades? No podemos creer eso. Sí, este comité es eminentemente científico, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos un análisis de todos estos fenómenos muy exhaustivo y científico. Prueba está que entre los integrantes de este comité, ¿no es cierto?, tenemos a astrónomos, ¿no es cierto?, tenemos máster en física, especialista en masas atmosféricas, un psiquiatra. Nosotros podemos decir de que el fenómeno como fenómeno existe, ¿ya? De ahí a decir de que este fenómeno sea un platillo volador, sean seres extraterrestres, sean seres de otro mundo, digamos, que nos están invadiendo, digamos, hay una distancia muy, muy grande. De los estudios realizados estos 29 casos, un 28% han sido explicados como Venus o Bólido, un fenómeno astronómico. Testigos no se identifica, hay un 11% de los casos. Testigos no confiables, un 8%, y reportes en estudio, un 28%, que son 8 casos. De estos casos en estudio, en análisis computacional con evidencia de video, tenemos 3 casos, que son, nosotros lo hemos catalogado como de Las Condes, el de Maipú y de Angol. Estos son los 3 videos correspondientes a los casos que siguen en estudio en el CFA. Yo como director de este comité no puedo creer en nada que no sea lo que veo. Y que corresponde a un análisis, ¿no es cierto?, frío y científico. Es así, digamos, como que más del 98% de los casos que nosotros hemos recibido tenemos una explicación hasta este momento de lo que es. Existe un 2% de casos, ¿no es cierto?, que en este momento estamos analizando y que ha sido un poco más difícil de identificar de qué se trata. A partir de este momento, seguiremos junto a los miembros del CFA el proceso de investigación de 2 de estos enigmáticos casos. Claro, aparentemente esto es una luz. Es una luz que es difusa en este momento. El filtro que se aplica en este caso es hallar un borde para ver si tiene alguna consistencia sólida o no. Entonces, de inmediato uno ya sabe que esto no es sólido. Puede ser un efecto solamente de gases y hacen ver luces. Entonces, esto es un fenómeno lumínico, por así decir. Ahí lo estás viendo tú porque es interesante. Porque este objeto luminoso muestra una serie de cambios de colores bastante espectaculares. Nosotros necesitamos entrevistar al testigo en el lugar donde él realizó la filmación. Saber la hora, saber en qué dirección tomó la filmación, para poder descartar en primer lugar si esto se trata de un fenómeno astronómico, si se trata de una estrella o de un planeta. Sin embargo, en el otro que nos está interesando a nosotros, que nos tiene preocupado de analizar, se ve una cosa absolutamente diferente. Los investigadores del CFA, acompañados por un equipo de nuestro programa, se dirigen hacia la comuna de Providencia con el fin de entrevistar a un testigo de un avistamiento ovni. Según las normas del CFA, si el entrevistado lo pide, su anonimato se conserva. En caso contrario, firma una autorización que permite que la prensa pueda tener acceso futuro a él. Bueno, como sabes, somos de la Dirección de Aeronáutica del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Nos hemos enterado de un avistamiento que se produjo hace unos días y que nos han informado que fue visto desde acá. Tuve la suerte de ver el domingo 4 de octubre, nos estamos refiriendo, alrededor de las 8 de la noche, de ver un objeto con bastante nitidez.
Francisco Pablo, me avisa rápidamente de que hay un objeto raro en dirección nororiente. Así que rápidamente nos asomamos y efectivamente en dirección nororiente, unos 35 o 40 grados de elevación, vimos un objeto oscuro. Yo siempre lo he asimilado, digamos, a ver un lápiz de grafito por la parte posterior, digamos, era circular, oscuro, diría que sólido, sin reflejo, bien opaco, y que su velocidad aparente era lenta, lo que digamos nosotros, estaba en la misma dirección de observación, así que es difícil estimarle su desplazamiento. Sí se movía porque se perdía a veces entre la bruma existente en ese lugar. El otro avistamiento fue registrado en video por un joven testigo a quien los profesionales del CFA visitaron también en su domicilio. Bueno, aquí yo tomé la imagen, era una bola como de fuego, no sé, y empezaba a destellar. Y nos pusimos a grabar y... ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente la grabación? Como 3 minutos más o menos. 3 minutos, sí. ¿Qué colores tenía la bola de fuego? Blanca, naranja. Ahora, ¿cómo se desplazó esta bola de fuego? Bajó, subió, de lado, osciló también un poco. ¿Cómo se comportó después? ¿Cómo se fue perdiendo? Se movió, destellaba. Mientras yo grababa, mi mamá me dijo que se dividió. Que iba bajando y se dividió, que después quedaron dos. Quedaron dos y después empezó a caer. Ahora, ¿esto se perdió detrás del Cerro San Cristóbal o frente al...? No, detrás del cerro desapareció. Después de la investigación, Gustavo Rodríguez está en condiciones de formular algunas teorías para explicar los fenómenos. El desplazamiento de este objeto luminoso, de acuerdo a lo que ellos declararon, y a cómo se comportó este objeto, ya nos están dando algunas luces de lo que podría ser. Nos da la impresión que puede estar relacionado esto con algún tipo de globo de papel o de algún artefacto parecido iluminado por dentro, porque el desplazamiento es como si estuviera a merced del viento. Con esta sorpresa se encontraron los hélices en la madrugada. Estuvo más de 10 minutos sobre este vecindario de Renca, moviéndose lentamente. Es un globo directamente y desprende estos objetos porque lo que estamos contemplando no es ni más ni menos que material que se está quemando al interior del cuerpo y que cae desprendido efectivamente sobre los sectores donde estos se lanzan. Se hacen de papel de volantines, digamos, de colores, y se le colocan unos pedazos de velita y eso se hace ¿Lo hace elevarse? Lo hace elevarse. Luego de haber entrevistado a los testigos y haber visto la evidencia, los integrantes del CFA admiten que el avistamiento que tuvo lugar en Las Condes a la luz del día requiere de más estudio y sigue siendo un enigma. Para ello, ya ahí no podemos hablar ni de globos ni ningún tipo de cosa. Aparentemente en esa filmación hay un objeto sólido que tiene un comportamiento un poco usual. Este video, conocido entre los ufólogos como el de los paracaidistas, ha sido uno de los más difíciles de descartar para el CFA. Se encuentra dentro del 2% de casos no resueltos. Los objetos se movían lentamente sobre la comuna de Maipú, en el sector de Pajaritos, alguno de ellos en dirección contraria al viento. Poco después, otro testigo que transitaba por la autopista del Sol, en la misma comuna, los divisó perdiéndose entre las nubes hacia el noroeste de Santiago a una altura de 3 o 4 mil metros, según datos entregados al CFA. Bueno, en ese caso sometimos algunos análisis, también nos dejó bastante complicado, no hemos podido llegar a una solución. Esta afirmación es bastante anómala para nosotros, es un grupo de objetos oscuros que se aproximan desde el sur y luego los pierde cuando se van trasladando hacia el noreste. Durante nuestra investigación encontramos este video, captado en Las Vegas, Estados Unidos, en 1991, que muestra una figura similar a las que aparecen en el video de Maipú.
En ninguno de los dos casos se ha encontrado una explicación satisfactoria. Además de aquellos casos que la CFAA considera todavía abiertos, hay otros más antiguos, sin resolver, como el del piloto de guerra de la FACH, Danilo Catalán, que en 2 oportunidades persiguió objetos voladores que no pudo identificar en un avión de guerra F-5. O el caso del controlador aéreo, Patricio Borlone, que detectó en el radar un objeto que se desplazaba en el espacio a 9.000 kilómetros por hora. Si es que los ovnis existen, cabe preguntarse cuántas veces no habrán penetrado en nuestro espacio aéreo o en el de muchas otras naciones. Y en ese caso, ¿cómo no iban a ser detectados por los encargados de la seguridad del espacio aéreo o de la navegación, como los pilotos o los controladores de vuelo? El hecho de que hay un interés en establecer la veracidad de ciertas denuncias sobre existencia de ovni me parece bien. Ahora, yo no he encontrado a uno solo oficial de la Fuerza Aérea de Chile, uno solo que me haya dicho que en su vida, en muchos años de pilotaje, haya visto un ovni. A pesar de las dudas de SOR, los testimonios existen. Danilo Catalán es un oficial retirado de la FACH que, siendo piloto de guerra, vivió en carne propia una experiencia que rompe todo esquema de vigilancia del espacio aéreo en tiempos de paz: la persecución de un ovni. Este fenómeno ocurrió en Antofagasta cuando yo era piloto de F-5. ¿Usted era oficial de la Fuerza Aérea? Oficial de la Fuerza Aérea, sí. Era piloto de F-5, instructor, y salimos en una misión de combate para instrucción de intercepción aérea. Y como todos los días, cualquier avión que se desviaba de la ruta a la ruta militar, éramos avisados para que nosotros procediéramos a la intercepción. Nos mandaron hacia el sur de Antofagasta a interceptar este blanco. Desde ahí nos dirigimos nosotros a una altura de 37.000 pies, más o menos, y después bajamos a 33.000 pies, acelerando porque el blanco iba hacia el sur, dirección hacia tal, y aceleramos sobre la velocidad del sonido para poder alcanzarlo. ¿En kilómetros por hora a qué velocidad iba usted, más o menos? Unos 1.100 kilómetros por hora. Bueno, posteriormente nosotros nos acercamos, visualizamos el avión, el objeto en pantalla. La traza en pantalla era un poco mayor que la normal de un avión cualquiera comercial. Divisamos una mancha al costado derecho nuestro, hacia el oeste, que fue para nosotros, pensamos, un avión comercial bastante grande. ¿Una mancha oscura? Una mancha oscura, nebulosa. Pensamos en principio que era un avión 707 de la época. Nos acercamos nosotros ya a unas 10-12 millas, que ya es donde se puede visualizar. Ahí ya no pudimos visualizarlo, o sea, no pudimos identificar qué realmente era. Y al llegar a esa posición dijimos, bueno, acerquémonos por un costado para tener una mejor visión, porque por atrás todo más o menos se ve más o menos igual. Esta es una forma triangular, negra, nebulosa, repito, y nos colocamos ya a una distancia de 5 millas al costado. Y ahí no había ninguna duda que nosotros teníamos que visualizar el objeto, o lo que sea. Y la verdad que no éramos capaces todavía de visualizar, sino que se veía exactamente lo mismo. Como mancha. Una mancha nebulosa, el mismo tipo, sin ningún, más que una traslación. Y posteriormente a eso ya empezamos, por supuesto, ya a acelerarnos un poquitito el corazón, ¿no es cierto? Las comunicaciones ya se hicieron un poco más difusas, porque el temor a lo desconocido, por supuesto. Bueno, nos acercamos a esa distancia, y a esa distancia ya uno tiene que identificarlo, o sea, es lógico. Bueno, en ese momento el objeto viró en 90 grados.
acelerando el cálculo que hicieron desde tierra más o menos a 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Pero desgraciadamente usted no tiene nociones de forma, de color, de detalles, nada, solamente de forma sí, absoluta, porque era un triángulo, una pirámide, digamos. Una pirámide, sí, con una especie de 2 colas así, nebulosa, es lo único que se distinguía. Ese fue el fenómeno completo. ¿Usted iba solo? No, iba con un alumno. ¿Y tuvo él la misma percepción? Exactamente la misma percepción, y después nos reunimos nosotros en tierra, juntamos a la gente del radar, que eran instructores oficiales también, nos juntamos nosotros, analizamos el sistema por bastante tiempo, estudiamos los aviones que podían acercarse a una velocidad más o menos 3 veces la velocidad del sonido, que es el RC-71 de esa época, pero el radio de viraje no da. A esa velocidad, el radio de viraje de un avión a esa velocidad son 20 millas. ¿Y el fenómeno fue en 90 grados. En 1989, la Fuerza Aérea se vio otra vez enfrentada a la aparición de un supuesto objeto volador no identificado en nuestro espacio aéreo. Y nuevamente, Danilo Catalán estuvo a bordo de un avión de combate para perseguirlo. Estábamos nosotros en situación de alerta constante que permanecemos nosotros, y es de Iquique a nosotros nos ordenan despegar porque hay un objeto a la altura de Arica. Lo notificó que estaba a la vista y permanecía estático más o menos unas 30, 40 millas hacia el oeste del aeropuerto de Chacayuta. Nos guió el radar desde Iquique, no teníamos la visión todavía, pero ya a las, yo diría unas 20 millas, o sea, ya visualmente estaba. Lo vimos, pero muy, muy, muy lejos. Una cosa brillante, muy grande, yo siempre la asimilo con un globo estos. Antiguamente cuando íbamos a las discotecas, ¿no es cierto?, estos globos llenos de espejos, sí, ¿cierto? Y con un manto así como medusa, abajo, transparente. Y ahí partimos hasta montando desde nivel del mar hasta unos 53.000 pies. Ya a esa altura los aviones, en el caso nuestro, los motores ya no van más y se para el motor y llegamos a esa altura, separaban los motores, bajábamos, teníamos que encender los motores y partir nuevamente. Porque este objeto estaba más alto. Mucho más alto. Ahora, ¿cuál es el fenómeno, digamos, que nos llamó mucho la atención? Fue un fenómeno de partida estático, muy identificado, en el cual nosotros subimos de nivel del mar a 53.000 pies y el objeto estaba igual. Es como ir montando hacia la luna, como ir montando hacia el sol, o sea que uno monta y no llega. Todos ustedes volvieron porque tenían ya que reabastecerse de combustible. Exacto. Y el objeto seguía ahí. Y yo fui 2 veces. Le iba a preguntar eso. Claro. Remontó vuelo nuevamente y todavía estaba ahí. Y todavía estaba ahí. No lo vio marcharse. No. Ahí estaba. ¿No remontó por tercera vez? Tampoco. No. Ya. Tampoco. De manera que el objeto quedó ahí. El objeto quedó ahí como un fenómeno más, un hecho más destacable e indesmentible. O sea, ya no estaba viendo solamente yo, sino que lo estaba viendo toda la unidad. Bueno, después del fenómeno que se inició, diría yo, con el avistamiento mío en la época del 70, después vino una serie de fenómenos. Si usted recuerda, por ejemplo, los fenómenos de Calama. Hoy día puedo nombrar 50 pilotos, por decir algo, que han tenido el mismo fenómeno, de diferentes tipos. Diferentes triangulares, nocturnos, diurnos, pero el fenómeno ha existido. Igualmente inexplicable. Absolutamente. El caso de Danilo Catalán corresponde a una fuente privilegiada, un piloto de combate. En jerga militar, estos profesionales tienen un nivel A1, lo que quiere decir máxima credibilidad. Para saber el destino de estos informes, visitamos al general en retiro Ramón Vega, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y actual senador designado. El coronel Catalán tiene un avistamiento bastante especial, bastante extraño, que no tiene una explicación muy práctica.
pero no tenemos una prueba. Solamente tenemos su visión. Estamos totalmente de acuerdo en eso y no le estoy solicitando un aval para un fenómeno en especial, pero estaremos de acuerdo en que ese fenómeno fue avistado por varios pilotos que eran hombres entrenados justamente para distinguir formaciones de nubes, etcétera. Por algo eran pilotos de guerra de Chile, de manera que fue un fenómeno bastante difícil de explicar, así nada no, más. Exactamente, y así quedó registrado. Y ciertamente el testimonio de ellos era creíble en cuanto a que vieron lo que dicen que vieron. Claro, y lo que dicen que vieron y lo analizan muy bien y lo definen muy bien, porque son profesionales. Y así queda. Y así quedan todos estos casos. Lima Mike, confirme condiciones de vuelo. Adeco 023, intercepte procedimiento entrada Bayos 1, mantenga nivel 100 inicial. No solo los pilotos, sino también aquellos que trabajan en control aéreo han tenido experiencias que no pueden explicar. Patricio Borlone forma parte de la primera generación que a fines de los años 50 egresó de la Escuela Técnica Aeronáutica. Actualmente dedica 3 o 4 horas diarias a escribir cuentos sobre temas aeronáuticos, y muchos de ellos están basados en experiencias reales vividas durante una carrera profesional de 40 años como controlador aeronáutico. Me encontraba en el aeropuerto de Chacayuta, Arica, en la torre de control. Y sucede que tipo 11 de la noche iba un vuelo de Iquique hacia Arica. Un avión de C-6B de LAN Chile, el vuelo era el vuelo 901. Llamemos de Iquique hasta Arica. Para ese avión eran más o menos 30 minutos porque volaba 240 nudos. Este avión me llama unos 10 o 12 minutos antes de aterrizar sobre la capa nubosa y me pregunta si hay algún tránsito en el área, un tráfico, otro avión. Al cual yo contesto que negativo, que espere un momento, pregunto a la base de Antofagasta, a Iquique, si había algún tráfico, algún avión militar en algún vuelo especial. Me dijeron que no. Entonces le contesto al piloto, le digo que negativo, que no hay tráfico en la zona. Entonces él me dice, mire, tengo un tráfico a mi derecha, a unos 2 o 3 kilómetros a mi derecha, una luz que me ha seguido desde el despegue de Iquique. Qué curioso. Yo no tenía opción de verlo, pero sí todos los pasajeros, afirmados en las ventanillas. La tripulación completa del avión lo observó durante todo ese tiempo. Cuando me pidió el descenso de 7.500 pies hacia abajo, acercándose a Arica, y rompió la capa de nubes, los estratos cúmulos que habían. O sea, romper la capa significa que él vio las luces de la ciudad y tuvo referencia visual. Yo le pido, me dice, ahora estoy con tacto, o sea, estoy visual. Yo le pido que encienda sus focos de aterrizaje, que están en las salas. Y con los lentes larga vista logro ver esas 2 pequeñas luces. Le digo, apáguelas y enciéndalas. Entonces lo identifico que es él y corro mis lentes para ver la luz que él tanto señalaba y había hecho tanto hincapié. Y yo alcanzo a ver una luz amarilla, entre amarilla y rojiza, un tono que no podría describir, que estaba a la derecha de él, bajo las nubes. Avanzó, yo lo voy a haber visto unos 3-4 segundos, y lo adelantó en forma muy rápida, hizo un giro y se perdió hacia arriba. O sea, hacia arriba hablo yo, metiéndose en la nubosidad. Especialmente para mí no tenían, o sea, era de importancia inmensa porque fui testigo de algo que nunca había sido. Y luego de un tiempo, una semana o algo así, vinieron algunos oficiales de la Fuerza Aérea y ese documento se lo llevaron. El año 78 en esa época fue una época un poco crucial
para el país, teníamos ciertos conflictos con los vecinos y existía una especial vigilancia, sobre todo el sistema de radar que teníamos. Observamos en la pantalla algo extraordinario. Supongamos que esta es la pantalla de radar. La velocidad eran 15 revoluciones por minuto, ¿ya? Lo que da cada 4 segundos un giro para pegar al objeto que está acá. Y después esto apareció por acá. Y después al tercer barrido apareció por acá. Entonces, calculando, pudimos apreciar que esta distancia eran 6 millas náuticas. Si lo trasladamos a kilómetros, 5.400 nudos trasladados a kilómetros, multiplicado por 1.8, dan alrededor de 9.200 kilómetros por hora. Que yo sepa, hoy aún no conozco un objeto sobre el hombre que pueda desplazarse a esa velocidad. Y no solamente lo vi yo. Hizo esto y salió acá. En ese instante calculé que eran el tamaño de unos 3 727. O sea, un 727 es una aeronave que aún vuela en algunos países, ¿no? 3 de esos juntos, el tamaño, claro. Esto ha sido lo más extraordinario que yo he visto. 0 meters, temperature 13. En 1976 inició sus vuelos regulares el avión supersónico Concorde, la nave de pasajeros más rápida del mundo. Durante una filmación a gran altura, un equipo de camarógrafos captó casualmente este ovni, del tipo Foo Fighter, nombre que los ufólogos dan a pequeñas bolas luminosas que, según los investigadores, podrían cumplir tareas de vigilancia. El comportamiento del objeto descarta cualquier fenómeno natural. Tenemos que tener muy en consideración de que estamos en el comienzo del comienzo. Tenemos un desarrollo cultural y civilizado, entre comillas, digamos de 5.000 años. No tenemos una definición clara del espacio, todavía. No tenemos una definición científica ni jurídica del espacio, todavía. Estamos usando la atmósfera, pero no sabemos el espacio y nuestra relación con el resto de los planetas de nuestro sistema solar y de nuestro sistema solar con respecto a nuestra galaxia y las galaxias del universo. Entonces, creo que es muy prematuro para darnos una respuesta concreta sobre muchos fenómenos que están ocurriendo hoy día. Durante su gestión como comandante en jefe de la FACH, el general Ramón Vega propuso iniciativas como la creación de una Agencia Nacional del Espacio y una Universidad de Ciencias del Espacio para dar más profundidad a los estudios en este campo. También sentó las bases para el surgimiento del CFA. Pero para usted, así sea por una simple ecuación matemática, ¿le parece razonable que exista vida inteligente, probable más aún, en otro punto del universo? Del Big Bang hasta hoy día han pasado 15.000 millones de años y se ha generado una mente compleja capaz de entenderse a sí misma. Y esto es un radial dentro de una esfera. Un radial dentro de una esfera a una distancia determinada de su núcleo. Y hay n radiales y n distancias del núcleo hasta el borde de la expansión del universo. ¿Por qué nosotros tendríamos que decir que no a otro radial que haya generado la misma conciencia que nosotros tenemos en este momento del universo? Puede ser que seamos los primeros, puede ser que seamos los últimos. Si los ovnis efectivamente han estado cruzando prácticamente a voluntad los espacios aéreos del planeta, uno se pregunta si las grandes potencias no habrán llegado a algún acuerdo, a algún plan para enfrentar una posible amenaza proveniente de los ovnis. Coleman Folkevinsky, un exfuncionario de las Naciones Unidas, ha pasado años estudiando, incluso hurgando en los archivos secretos de agencias como la CIA, y está convencido de que sí, que tienen un plan de contingencia.
¿Existe información oficial sobre fenómenos anómalos que permanece reservada para proteger al mundo de algo? Aparentemente sí, y habría sucesos o detalles a los que no podemos acceder. Si los ovnis surcan los cielos de todo el mundo, sin respetar fronteras ni espacios reservados a líneas aéreas comerciales o a naves de guerra, ¿cómo enfrentan estos incidentes las grandes potencias? ¿Tienen planes de contingencia? El 31 de marzo de 1991, cosmonautas de la Estación Espacial Rusa Mir captaron un objeto volador no identificado sobre la Tierra. El objeto parecía emitir una gran cantidad de luz y el incidente sigue hasta hoy sin explicación oficial. El 15 de septiembre del 91, otra misión espacial logró captar imágenes de una formación de ovnis situada justo detrás del transbordador que en ese momento tenía las compuertas abiertas. La filmación tiene como punto de referencia la nave y permite distinguir la ubicación de estos presuntos ovnis. El investigador alemán Michael Hessemann logró obtener y divulgar ese video. Ante fenómenos como estos, se descarta la posibilidad de que sean satélites. Tendría que haber otra explicación para estos objetos luminosos que parecen volar libremente sobre el planeta. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron las primeras del mundo en investigar los ovnis. Para saber cómo lo han enfrentado y ampliar nuestra investigación, fuimos a conversar con Joe Stefula, ex policía militar, y que cree que si los ovnis fuesen armas secretas de algún país, su procedencia ya habría sido descubierta. En mayo de 1984, un DSP norteamericano, un sistema de detección satelital temprana, detectó un evento que duró aproximadamente 9 minutos. Lo que haya sido, transmitió energía por un periodo de 8 minutos y medio a 9 minutos. Y el gobierno estaba muy preocupado, porque estos satélites son usados para dar aviso temprano ante un ataque de misiles rusos. Y hasta hoy todavía no han detectado lo que fue. La cosa detectada vino desde el espacio profundo, pasó frente al satélite y volvió al espacio profundo. Eso elimina las posibilidades que fuera un meteoro o algo parecido. Lo descrito no correspondía a nada conocido. Un objeto que provenía del espacio emite luz por 9 minutos y luego retorna al espacio. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos investigaron el tema OVNI por muchos años entre 1952 y 1969. El nombre que dieron a sus investigaciones fue el Libro Azul, y los resultados de esta fueron publicados en el llamado Informe Condon de 1969, en que desacreditan el tema dando la razón a los escépticos. Sin embargo, el astrónomo J. Allen Hynek, contratado para dirigir el proyecto, pasó de un inicial escepticismo a creer que algo real había tras el fenómeno OVNI. El Dr. Hynek, que siguió investigando y divulgando casos por su cuenta, hoy es considerado como padre de la ufología contemporánea. Aquí en Nueva York encontramos un gran personaje relacionado con nuestro tema. Es un ex oficial del ejército húngaro antes de la Segunda Guerra Mundial. Él lleva 50 años investigando el fenómeno de los ovnis y ha llegado a algunas conclusiones o teorías sumamente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que estamos muy próximos a tener un encuentro con ellos. Poco antes de su fallecimiento en 1998,
dio esta entrevista a nuestro programa. Según sus compañeros, su última aparición pública. Este es el documento de la CIA que muestra que todas las bases claves de las fuerzas aéreas de Estados Unidos por todo el mundo fueron avisadas de que tenían que abrir fuego sobre todos los ovnis si ellos no estaban dispuestos a aterrizar. Tenían la orden de pararlos. El primer encuentro entre extraterrestres, las fuerzas extraterrestres con los aliados, ocurrió en una batalla aérea sobre Los Ángeles en 1942. Esta es una foto genuina de Los Angeles Times, artículos genuinos extractados de ese tiempo. 1.400 descargas de munición fueron disparadas a esos objetos. 20, 2, 0, y ningún objeto fue derribado. En 1966, Coleman Folkevinsky preparó un informe para las Naciones Unidas y la OTAN que presentaba el fenómeno OVNI como un problema de seguridad internacional. Según él, cierta jerarquía científica no permite que se divulguen más antecedentes sobre el tema porque afectaría las creencias de muchas personas en muchos campos. ¿Cree usted que el proyecto Guerra de las Galaxias del presidente Reagan tenía algo que ver con los ovnis? Los presidentes Reagan y Gorbachev acordaron que cualquier tipo de acción invasiva que atentara contra la Tierra o contra la humanidad sería repelida por los Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, e incluyendo los otros aliados, repelerían una invasión como esa. En los 50 y en los 60, Estados Unidos tenía planes de contingencia para usar armas nucleares. Armas nucleares contra los ovnis. En algún momento hubo un plan para usar armas nucleares contra los ovnis. ¿En el espacio exterior? Sí, las ocuparían en el espacio y tendrían misiles montados con pequeñas cabezas nucleares para lanzar desde los aviones. Yo no sé cuáles fueron las razones para hacer eso, o qué les inspiró a hacerlo, pero hay una investigación que fue publicada el año pasado por el Dr. Haynes para la Oficina Nacional de Reconocimiento, en que supuestamente cuenta la historia de la intervención de la CIA desde 1947 a los 90. Y en ella se menciona que la CIA tenía un equipo de aterrizaje preparado para responder a los ovnis que pudieran aterrizar en la Tierra. Todavía estoy haciendo investigaciones en esa área. Si tienen ese poder, deberían poder imponerse a los habitantes de la Tierra. Este pronóstico para el futuro, yo ciertamente creo que está relacionado en alguna forma con el hecho de que nosotros vamos a establecer comunicación oficial y comunicación pacífica con extraterrestres. Están viniendo aquí en paz. Aquí está el área clave en que la investigación voluntaria de los ovnis debe asistir al gobierno para ayudarles. Es decir, aquí está, para que ellos puedan encontrar una forma pacífica. A comienzos de 1999, los medios de difusión chilenos registraron la noticia de unas extrañas estructuras que estarían orbitando en torno a la Tierra. Esto provenía de fotos tomadas por el satélite norteamericano GOES 8. Y una de esas fotos mostraba un objeto volador no identificable, borroso por cierto, sobre el territorio del Brasil.
La otra fotografía mostraba algo similar sobre territorio chileno. En Chile, a partir de la creación del CFA, se ha desarrollado una fluida relación entre los militares y los ufólogos. El trabajo sobre ovnis y seguridad nacional, escrito por el subteniente Rodrigo Bravo, ganó un concurso interno organizado por el Ejército, y durante su investigación, el subteniente Bravo pudo consultar los archivos de la Agrupación de Investigaciones Ufológicas de Chile, AION. El proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos duró... Otra muestra de esta mayor apertura fue la invitación hecha al ufólogo Rodrigo Fuenzalida por el Regimiento de Telecomunicaciones número 2 para que dictara una conferencia sobre el fenómeno OVNI. El dirigente de AION aceptó y el 5 de agosto del 98 ofreció su conferencia. Nosotros, como trabajamos en el ámbito de las telecomunicaciones, estamos constantemente a veces interceptando cosas que tampoco nos explicamos nosotros lo que son. 3, 6, 0, 0. Por el hecho de la vida militar, que uno está normalmente en campaña, y estar en campaña para nosotros significa estar en terreno, ya sea cerca de la frontera, en lugares aislados, en quebradas, en el desierto, en la Antártica, y uno tiene mucho tiempo para observar el cielo. Y a veces ve fenómenos extraños que realmente uno no puede explicarse. Tenemos una foto en que sobre un desfile de una unidad de la Fuerza Aérea de Chile hay un objeto no identificado. Esta fotografía fue captada el 15 de mayo del 98 sobre la base de artillería antiaérea de Colina durante una ceremonia de graduación de los conscriptos. El analista de AION, Luis Sánchez Perry, revisó el negativo en el computador para descartar falsificaciones. Estudió relación luz-sombra y concluyó que el objeto volador no identificado estaba allí a la hora en que se tomó la foto. El material fue entregado a los expertos del CFA y permanece sin explicación. Entonces, ese objeto, ¿por qué está siempre sobre unidades militares? ¿Por qué está cerca de nuestras aeronaves? Es una inquietud que realmente puede generar en algo positivo o en algo negativo. Y eso hay que hacer un estudio mucho más profundo. Por lo tanto, como es un fenómeno desconocido, creemos nosotros que podría afectar a la seguridad nacional. El 17 de julio de 1992, el satélite norteamericano GOES 8 captó una estructura desconocida orbitando sobre el territorio chileno a la altura de Antofagasta. Su velocidad estimada era de 11.000 kilómetros por hora. Cálculos informales decían que tenía unos 450 metros de diámetro. El 4 de julio del 96, el mismo satélite detectó otro objeto extraño, esta vez sobre Brasil. También era veloz y de gran tamaño. Esta otra fotografía, que circula en Internet, muestra un objeto desconocido sobre los Estados Unidos y data del 3 de septiembre de 1993. Los testimonios impresionaron a los ufólogos y a los medios de comunicación, pero las autoridades guardaron silencio. No se sabe si la existencia de estructuras gigantes orbitando la Tierra o los crecientes avistamientos de ovnis en todo el mundo podrían presentar algún tipo de amenaza. Es difícil que lo plantee así como una amenaza para la seguridad aérea. Podría ser, ¿no es cierto? Pero en el caso que nosotros, digamos, tengamos alguna cosa que no nos podamos explicar, ¿no es cierto? Que no nos podamos explicar, nosotros lo vamos a decir en el sentido de en el momento que así se requiera, decir, bueno, con los métodos y la ciencia y la tecnología que nosotros tenemos disponible en este momento, ¿no es cierto?, este fenómeno que sucedió tal día, tal hora, ¿no es cierto?, en tales circunstancias, no tenemos una explicación para ello. Cuando tú hablas de invadir el espacio aéreo, estás dando por sentado que se trata de una máquina, ¿no es cierto?, que vuela y que intencionalmente interfiere en el espacio aéreo. Nosotros no tenemos ningún antecedente que respalde esa afirmación. Amenazando, una palabra
dura. No podría definirme si están amenazando, pero que hay ovnis, que existen, que vienen y que seguramente han venido desde mucho tiempo, eso para mí es efectivo, porque yo tengo 3 pruebas. ¿Quién me explica lo que vi? Yo creo que no hay ninguna evidencia de vida extraterrestre que nosotros hayamos percibido en Tierra y que sea demostrable como tal. Que si puede existir, por supuesto que puede existir. ¿Quién soy yo para negarlo? Pero, digamos, no hay ninguna evidencia. Yo no me atrevería a hablar de planes de contingencia, porque eso suena como agresivo. No se me ocurre que alguien que venga de tanta distancia, o la presencia de una inteligencia de ese nivel, venga con esa agresividad. Mejor me parece que la presencia de alguien de esa naturaleza, como Cristo, por ejemplo, es muy mansa, es muy amigable, es muy contribuyente al esfuerzo que nosotros hacemos por desarrollarnos. Así que yo no hablaría de planes de contingencia, sino que más bien hablaría de que preparemos nuestras propias mentes para aceptar nuestro propio ser, nuestro propio yo, nuestra flexibilización interna de nuestros intereses, propia de nuestros intereses en beneficio del resto, que es la paz. Esa es la mejor contingencia que podemos tener para enfrentar otra razón tan superior a la nuestra. Hay muchos meteoritos que podrían atravesar la órbita de la Tierra en algún momento, tal como muestran algunas películas en que el planeta aparece amenazado. Y la información al respecto despierta expectación. El último en ser identificado fue el XF-11, que en el año 2028 podría pasar a 965.000 kilómetros de la Tierra. Una distancia tan grande que no significa peligro, pero miles de cuerpos potencialmente peligrosos viajan por el espacio. Se estima que la Tierra, durante toda su historia, ha recibido impactos más de 100 veces. El riesgo, pues, aunque lejano, está latente. ¿Estamos preparados para enfrentar una situación inesperada proveniente del espacio exterior? Y dejemos de lado un fenómeno natural ante el cual las opciones son claras. Pero si se tratara de visitantes, ¿cómo reaccionaríamos? De una manera instintivamente defensiva, que por lo tanto es agresiva, antes de saber con qué intenciones vienen esos visitantes. De los aviones parpadean, estoy produciendo parpadean, como que aceleró.